Buenas tardes. Magandang hapon, Sayon Lahat. Bienvenidos al Instituto Cervantes de Manila. We have Luis Eduardo Aute with us. The music, Luis Eduardo Aute was born in Manila, and in September we will commemorate the 80th anniversary of his birthday here in Manila. And so you probably know that he was one of the most outstanding artists, especially a singer and a composer, but also he painted in Spain in the second half of 20th century and in many countries of the Americas. So we will have pay attention to our newsletter, Facebook pages, etc., because we are going to have something important to commemorate the birth of this great Spanish artist in Manila. Who of you doesn't understand Spanish? Who doesn't? In addition to the ambassadors of Spanish-speaking countries, they obviously cannot understand Spanish. In addition to them, who else? All of you understand Spanish? Un poco. So, I think that if it's only un poco, contilan, I propose you to carry the activity in Spanish. And maybe you can be close to someone fluent in Spanish. If you don't understand anything, you ask to your neighbor. Okay? Entonces vamos a cambiar a español. Porque, sobre todo, estamos en el Instituto Cervantes, la institución dedicada a difundir el español en el mundo, y porque vamos a presentar este libro, Los papeles de Benengeli. Y este libro, como supongo que saben, porque han leído en nuestras notas de prensa, es un libro de relatos cortos de autores de países hispanohablantes, pero traducidos todos estos relatos al filipino o al tagalo. No quiero entrar en disquisiciones lingüísticas. Y además hemos tenido, aparte de contar con la presencia de dos de los traductores, a los que presentaré debidamente en su momento, y de contar con la presencia de máximos responsables de las embajadas de países hispanohablantes en Filipinas, contamos también con la presencia de la editora. La editora, a quien voy a dar la palabra en unos minutos, Andrea Pasión Flores, con un nuevo proyecto, la editorial Mil Flores, y que hemos tenido la suerte de contar con su participación para editar este libro. Bien, no quiero extenderme mucho y además de dar las gracias a todos ustedes, en especial al embajador de Chile, don Álvaro Jara, a la encargada de negocios de la Embajada de Panamá, Xiomara Pérez, también al encargado de negocios, o representante, en cualquier caso, de la Embajada de Venezuela, el señor Richard Espinosa, y también al representante agregado cultural de la Embajada de México, nuestro querido amigo Octavio, a quien muchos recuerdan por la reciente Feria del Libro. Fue él quien nos deleitó con ese stand imaginativo, haciendo una gran promoción también de la literatura en español de ese gran país, México, que, como saben, es el país con más número de hispanohablantes del mundo. No tenemos aquí en este libro ningún representante de México ni de Colombia, bueno, no lo tenemos aquí, pero sí lo tenemos en el proyecto global de Benengeli. Y ya brevemente, y me callo, explicarles cuál es este proyecto. Proyecto Benengeli. Cide Hamete Benengeli es un personaje de ficción del Quijote. Miguel de Cervantes se sirve de ese artificio literario
para decir que realmente el autor del Quijote lo que hace es copiar ese manuscrito de Benengeli, que relata las historias de ese caballero cristiano, ¿no? Bueno, pues ese Benengeli, ese personaje del Quijote, es el que da nombre a este proyecto. Proyecto que, bueno, vemos aquí la portada del libro. Vamos a ver otra imagen. Proyecto que se desarrolla durante toda esta semana, Semana de las Letras Españolas, que organiza el Instituto Cervantes, y que de manera casi simultánea se celebra en 8 ciudades, en 8 Cervantes de toda la red mundial de institutos Cervantes. Ayer, por ejemplo, hubo ya una actividad en el Cervantes de Sydney, y hoy tenemos nuestra actividad en Manila. Por favor, la imagen de promoción del Instituto Cervantes con las 8 sedes. Tenemos un poco la resaca del Día de la Independencia y las cosas van un poco lentas, pero al final llegamos. Bueno, pues aquí vemos los distintos autores, vean ustedes, Sydney, Tokio, Manila, Bruselas, Manchester, Toulouse, Tánger. Ya a lo largo de toda esta semana habrá actividades de estos autores, que son autores de 17 países de habla en español. Incluso está Guinea Ecuatorial, el país en el que se habla español del África Ecuatorial. Y en vez de enumerar los países, están todos los países nuestros, los que estamos aquí representados en Filipinas, incluido México y Colombia, que son los 2 grandes que no están en este libro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No voy a decir, porque habría que, más que decir los 17 países, habría que decir más rápido los países que no están presentes, y no lo voy a decir por cortesía para todos. Bien, ¿por qué estos autores y no otros? Pues porque hace 2 años, la primera edición del Festival Benengeli en línea, porque estábamos en plena pandemia, tuvimos ya esa actividad en la cual precisamente estos autores, de los que luego vamos a ver algún vídeo, precisamente esos autores presentaron sus relatos por Zoom hace 2 años, y precisamente esos relatos, esos mismos relatos presentados hace 2 años, son los que se han traducido por Daisy López, Winston de la Peña, que no ha podido estar hoy con nosotros, y por Marlon Sales, han sido traducidos al tagalo. Y ese es el contenido del libro Los papeles de Benengeli. Muy bien, agradeciendo también la presencia de nuestros socios de Intramuros Administration, arquitecto Ramile y Eunice, muchas gracias. Thank you very much for being here. I continue my offer of Spanish courses for free for you guys, so you can follow to the detail. Muy bien, pues ya sin más, voy a pasar la palabra a la editora de 1000 Flores, Andrea Pasión Flores, cuya carrera está totalmente ligada al mundo editorial en Filipinas en los últimos años. A pesar de que es joven, ya tiene una larguísima carrera en las más importantes editoriales. Recordamos su paso por Anvil no hace tanto tiempo. Y ahora un nuevo proyecto, 1000 Flores, bonito nombre, 1000 Flores, y también su papel fundamental en la Feria del Libro, esa gran muestra que ya va camino, cuidado, la Feria de Guadalajara, que como siga sin Manila le va a alcanzar en potencia a Guadalajara o a Madrid. Andrea, muchas gracias. Thank you so much for this project. And now the floor is yours. Good afternoon, everybody. I have a confession to make that I made to Marlon a long time ago when I was taking my MA. I took Spanish lessons in Instituto Cervantes and reached up to nivel 15. But when I passed the foreign language exam at the Department of European Languages, it was so hard to come back because I already passed. So anyway, so
Instituto Cervantes Director Javier Galvan, who is also representing Spain, Your Excellencies, Ambassador of Chile, Alvaro Jara, Counselor of the Embassy of Venezuela, Richard Gregorio Espinosa, Ambassador of Colombia, Marcela Ordóñez, Charge d'Affaires of Panama, Xiomara Perez, Head of Bilateral Cooperation, Marcos Octavio Vara of Mexico, and the Minister of Argentina, Andrea Repetti, who is now the head of embassy. Good afternoon, everybody, and friends and book lovers. It's so nice to come back to Casa Azul. I always enjoy this fantastic building. Milflores Publishing is privileged to have been chosen as a partner of Instituto Cervantes to publish mga papel ni Beninghelli, mga kontemporaryong maikling kwento mula sa mundo ng mga tagapagsalita ng wikang Espanyol. It is our first book in Filipino, our second in translation from a foreign language. We'd like to especially thank Director Javier Galvan of the Instituto Cervantes for this opportunity and the Instituto team for this project, Cultural Manager Mr. Jose Fons Guardiola, and the book's art director, Ms. Nicolay Tapan, with whom we have been closely working with these past few weeks. The importance of translation can't be underscored enough. As we know, translation isn't just a mere transfer of words from one language to another. Translation is an act of cultural preservation and enrichment. The stories in this collection are allowed to resonate with Filipino readers in their own linguistic and cultural context, which is the importance of this book. Despite an increasingly interconnected world, wars have become a reality in this day and age. Despotism abounds, authoritarianism is prevalent. The world is experiencing an upsurge of nationalism and divisions. In this context, translation is, more than ever, a unifying force. The agency of translation bridges the gaps between languages and fosters a sense of empathy for cultures different from our own to focus on our shared humanity. This collection of stories from Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Panama, Chile, and Spain show the diversity of experience writ large in the Spanish language, now made accessible into Filipino. My interest was particularly piqued by the story of Antonio Diaz Olivas, isang mundo ng mararahas na bagay at mahihigpit na pakikipagtagpo sa pagitan ng mga manikin at mga nabubuhay na nilalang. The translation of the non-binary character in the undefined gender of Siya in the story, it was with a capital S, which does not denote gender in Filipino, neither a him or her, unlike the Spanish language, which has feminine and masculine words, was very interesting. I thought it would be interesting to know what the word for Siya in the story is in Spanish, so I asked the translator, Ms. Daisy Lopez, what the word was in the original text, and she said it was El, which might be, well, in the context of the story, I thought this is still a little bit problematic because the El here would denote that the Siya was a gay man, but in the story, it felt like the word was non-binary, and it was referring to a non-binary character. That I thought was interesting in the pronouns, in this pronouns preference market, where the young people are very particular about their pronoun preferences. So here I asked, what is the undefined pronoun used in the Spanish? If it's not, and I thought the Siya here was a they. If it's not Elios or Elias, meaning plural, right?
Is there a non-gendered pronoun in Spanish as completely encompassed by the word siya, which is non-gendered and non-plural, could be non-plural, as in the Filipino? So I thought it was interesting that maybe that character was totally comfortable in the Filipino language. Anyway, so from what I've read so far, I know these stories are powerful, and most of all, they are contemporary. They speak to today's reader, addressing current themes and issues, though they be in several genres. As Javier says in his introduction, the reader will undoubtedly find immense pleasure in reading these stories as I have. Thank you, everybody. Thank you, muchas gracias, Andrea. Maybe it would be interesting, no, to have a sort of encounter with the authors and the translators, because really there are new nuances, as you very well have pointed out, that how the journey to a language and the going back can even give to the author some ideas or some meanings, something that he or she didn't intend at the very beginning, but how this journey of translation in a double way can be interesting also from the creative point of view of the author. No? It's a very, very interesting point what you have brought about. Muy bien, seguimos con nuestro programa y ahora es el momento de llamar a una de nuestras traductoras, la profesora Daisy López, que además de traductora en muchas ocasiones, traductora de textos, pero también de traducción simultánea. De hecho, Daisy López ha sido fundamental en la pandemia, cuando toda nuestra actividad era en línea, y tuvimos algunas, desde luego, muy exitosas, ¿verdad?, sesiones, y Daisy López siempre estuvo haciendo esa tarea tan complicada de la traducción simultánea. Y sobre todo es escritora en español, es de esos ya pocos autores, todos los traductores del libro lo son, que quedan en Filipinas que escriben en español. Bueno, también tenemos a la doctora Alice Uncúa, que aunque más conocida por su labor de traductora a lenguas como el iligaynón, tradujo a Carmen Laforet en el centenario de nada, pero también escribe y escribe muy bien en español. De hecho, se presenta a concursos y no la dejamos ya participar porque los gana todos. Y decimos, bueno, admitidos cualquiera menos la doctora Uncúa. Esperemos que pronto quizá tengamos algún libro de relatos, de cuentos, no sé. Bien, entonces es muy importante esa labor de hacer que esa llama de la literatura en español en Filipinas no se apague. Además, Daisy López, y con esto acabo su presentación, que está siendo un poco larga, lo siento, Daisy, es académica de la lengua, perteneciente a la Academia de la Lengua Española en Filipinas, y aprovecho para dar la bienvenida a nuestro presidente, nuestro querido Guillermo Gómez Rivera, que es el gran faro de las letras españolas y de la cultura española en Filipinas. Muchas gracias, don Guillermo, por estar presente, como siempre, en las actividades del Instituto. Profesora López, cuando quieras. Ella nos va a leer, va a ser el primer pasaje del relato de la escritora española Almudena Sánchez, que tenemos su imagen en pantalla. Daisy, cuando quieras. Voy a leer un fragmento del cuento que se llama Los puntos débiles, de Almudena Sánchez. Mga kahinaan. Lahat ng mga ideyang mayroong kinalaman sa panitikan ay kagagawa ng nobyo kong si Blas.
Ako nga pala si Lorna Garrido, nakatira sa isang makipot na kalye sa Madrid. Napakakitid ng kalye. Isang araw, pinahiram ako ng aking kapitbahay ng hairdryer at iniabot lamang niya ito mula sa kanyang bintana hanggang sa aking bintana. Minsan, nanaginip ako na hindi ako makalabas sa pintuan ng bahay. Merong nakaharang na pader. Nanaginip ako na may brick wall, konkreto. Kagabi, napanaginipan ko ang Berlin Wall. Gaya ng sinasabi ko, kinumbinsi ako ni Blas na kumuha ng kurso na mayroong kinalaman sa pagsusulat. Masigasig siyang naghanap sa internet hanggang sa matagpuan niya ang pinakamagandang paaralan sa Espanya. Binasa niya ang talambuhay ng mga propesor at tiniyak na lahat sila ay nakapaglathala na ng higit na 2 nobela. Tignan mo ito. Hindi kailangan na may natapos sa pag-aaral. Madali lamang, maklik ka. Ikwento mo lang ang iyong buhay o kung gusto mo, ikwento mo ang mga bagay tungkol sa pader. Bukod pa rito, marami kang makikilala ng mga mahuhusay na mananalaysay. Mula pagkabata, meron na kaming malalim na ugnayan ng panitikan. Labis ang pagka-nais kong pumasok sa loob ng mga libro. Sa tuwing ginagawa ko yon, hindi ko na maaaring buksan ang pinto kung sakaling dumating ang kartero. Hindi ko magawang masagot ang mga biglaan o mabilisang tawag. Ang masama noon, lubusan akong naniniwala sa mga binabasa ko. Isinalaysay ko ang mga ito na animoy nangyari sa akin. At ang mga nangyari sa akin, hindi ko na alam kung alin ang totoo at alin ang sa makatang isip ko lamang. Pinaalab ng mga libro ang aking optic nerve. Masidhi akong nagbasa, na-dislocate ang aking pulso sa paglipat sa mga pahina. Sinalungguhitan ko ang mga salitang gamit ang lipstick. Kahit sino ay maaaring makilala at maiwalay ang aking mga aklat sa iba. Naiiba ang aking mga libro. Pinahahalagaan ko sila. Napakagaling, walang katulad. Subalit, sa katumbas ng kasidhian, tumigil ako sa pagbabasa noong bata pa ako. Biglaan, hindi na ako nasisiyahan. Ipinamigay ko ang aking mga libro, ang Sambalilo sa Ray, Lolita, Helena, o ang Dagat ng Tag-araw, ang taon ng mahiwagang pag-iisip. May mga ilan na tinago ko, si Ginang Dalloway, ang Guro at si Margarita, ang magandang taon ng parusa. Isang araw, nahuli nila akong nagbabasa sa elevator. Pataas, baba, taas, baba. Hanggang sa lumipas ang 2 oras at hinila na ako ng teknisyang palabas. Gayunpaman, hindi ko alam kung ito ba ay nabasa ko ba o nagmula lamang sa malikot kong imahinasyon. Muchas gracias, profesora Daisy López. Para quien no entienda tagalo, tenemos los textos en español, ¿verdad? Se los han facilitado. A ver, Andreu, si alguien que no entienda tagalo, dame a mí uno, porque yo... por cierto, no, Carlos, dame uno. Por cierto, aprovecho para decir que vamos a reanudar las clases de tagalo que se imparten en el Instituto Cervantes. Yo tengo un nivel muy inicial, pero con un poco de perseverancia
creo que llegaré a decir algo más del Maganda Japón Sayan Laja y eso que siempre digo. No, en serio, para nuestros amigos de las embajadas, evidentemente son cursos para extranjeros y es algo que hemos hecho en el pasado y que vamos a volver a reanudar. Estén atentos a nuestro Facebook y, por supuesto, amigos de ustedes, extranjeros que estén en Filipinas y tener la oportunidad de aprender tagalo. Muy bien, llegado a este momento, me cabe el honor de ceder la palabra al señor embajador de Chile en Filipinas, don Álvaro Jara, que además tenemos la suerte de tener un embajador con un perfil cultural muy marcado. Él ha sido representante de Chile en UNESCO y va a darnos vamos a hacerla, yo le dije la presentación un poco del vídeo que pondremos después del autor chileno, pero él en su generosidad creo que ha ido más allá incluso de lo que yo esperaba y nos va a dar unas lecciones creo que muy interesantes. Embajador, muchas gracias y por favor el micrófono es suyo. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Yo creo que Javier lo único que hace es subir las expectativas y básicamente mi labor es tomar menos tiempo que la presentación del texto, porque los diplomáticos no tenemos el derecho de quitarles el tiempo a los escritores y a los intelectuales. Entonces voy a tratar de ser más bien breve. Bueno, gracias Javier por la invitación a la presentación de este proyecto Berengueli, que acerca el español al tagalo, pero en el fondo acerca el español a la gente. Cuando hablamos de idioma hablamos de gente, de personas, de pueblos, de naciones, de culturas. Entonces creo que hay una interfase que es interesante. También me parece que el proyecto es extremadamente creativo e inclusivo. Se nos quedan dos importantes países y yo creo que vamos a remediarlo o vamos a mitigarlo en el futuro, pero tenemos un número importante de países también hispanoparlantes dentro de la muestra, lo cual representa su extensión y su profundidad y también su riqueza. También un saludo de agradecimiento a la editora Andrea Flores. Thank you very much for your effort and for your initiative that you have put in this project. For us, for all of us, is very important. So thank you for your presence and for your work. Me toca presentar al joven autor chileno Antonio Díaz Oliva, Ado, que participa en este libro con su cuento que tiene un nombre largo porque él juega con los nombres largos, que se llama Un mundo de cosas violentas y rígidos encuentros entre maniquíes y seres vivientes. Yo no sé cómo van a traducir eso al tagalo, porque en español ya es un juego interesante, así que eso lo tendríamos que hablar con las profesoras que hicieron la traducción más adelante cuando nos tomamos un café. Antonio Díaz Oliva nació en Temuco, Chile. Temuco es una ciudad que queda en el sur de Chile y desde pequeño empezó con los intereses en la literatura, sobre todo Bolaño y Bukowski. Él estudió en la Universidad Diego Portales en Santiago, pero después con una beca Fulbright siguió estudios en la NYU y después en Georgetown University. La reflexión es que hay que tener becas para ir a estudiar afuera y para agrandar los horizontes de las personas y de las culturas. Importante que a la gente joven de nosotros que están con nosotros, motivarlos para que salgan de sus países, que salgamos todos y podamos aprender distintos idiomas y distintas culturas. Él ha estado últimamente viviendo en Estados Unidos,
ha desarrollado una carrera más bien académica, y su forma de escritura está influenciada en la cultura pop. Es un autor joven, provocativo, y que ejerce una crítica con un muy agudo sentido del humor, por lo cual la hace muy interesante de leer. Pero como cualquier expatriado en Estados Unidos, y después de vivir un tiempo en Estados Unidos, empieza a rescatar nuevamente la beta de la latinidad o la latinoamericidad. No existe, pero ustedes entienden lo que yo quiero decirles, que por más que uno esté mucho tiempo afuera, hay raíces culturales que uno lo empiezan a traer de vuelta a su idioma y a su cultura. Él es un autor prolífico, escribió un libro que se llama Piedra Roja, el mito del gusto chileno, porque en Chile también copiamos algunas cosas, y por los años 70 se hicieron un festival de música que fue una copia del gusto, básicamente, que está dentro de la mitología, digamos, de chilena, de los mitos urbanos. Después un libro que se llama La soga de los muertos, después La experiencia formativa, Estados Hispanos de América y la experiencia formativa, y después Campos. El texto con que él se presenta se llama, again, Un mundo de cosas violentas y rígidos encuentros entre maniquíes y seres vivientes, que es parte del libro La experiencia deformativa. En la historia que estamos viendo, que él nos presenta, es un mundo que está guiado por maniquíes que no son tan buenas personas, que son maniquíes y que quieren oprimir la existencia humana. Por otra parte, los humanos, que son insurgentes en este relato, se van a vivir en una isla remota en la que están preparando el retorno de los seres humanos a la sociedad. El final, el cual no les voy a contar porque tienen que tener el libro y leer la historia, queda abierto. Este es un final abierto, pero también existe en ese final y en la obra de Ado una invitación, que es una invitación al adentrarse al mundo de la distopia, que es básicamente la materia de su relato. Y la distopia es lo contrario de la utopía. En la utopía las cosas salen bien, imaginamos un buen futuro, y en la distopia imaginamos un futuro que no es bueno, que no es agradable, y que es desagradable. Yo creo que la invitación también con este texto, veo gente muy joven, es adentrarse a autores famosos que han trabajado el tema de la distopia, como Aldous Huxley, George Orwell y Ray Bradbury, en tres obras que son fundamentales. Pero también para los amantes del cine, y aquí es una lista muy corta y no exhaustiva, tenemos películas icónicas de los 70 y los 80, como Mad Max y Blade Runner. Entonces hay una invitación a leer sobre la distopia, autores de los años 70, de los 60, y también algunas películas que son interesantes en esa variedad de literatura. Bueno, muchas gracias. Y los dejo con la lectura en español y con la traducción. Gracias. Apagamos luces. Muchas gracias, embajador. Y antes de escuchar el texto de Lucy López, creo que podemos ver el vídeo que nos ha grabado para esta ocasión el autor. Hola, buenas, en nombre de...
Hola, buenas. Mi nombre es Antonio Díaz Oliva, o Ado. Soy un escritor chileno que vive en Chicago, que vive en Estados Unidos hace más de 12 años, un país donde escribir en español te hace sentir parte de una minoría. Em, Actualmente trabajo como editor bilingüe en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. De hecho, estoy ayudando a que el museo sea una institución bilingüe y tenga todo en inglés y en español. Estoy muy feliz porque mi cuento Un mundo de cosas violentas y rígidos encuentros entre maniquíes y seres vivientes fue traducido y va a ser parte de este libro que se presenta gracias al Instituto Cervantes de Manila. Entonces les voy a leer un poco de este cuento que apareció primero en Chile en este libro que se llama La experiencia deformativa. Luego apareció en Estados Unidos en este libro que se llama Las experiencias. Y este mismo cuento apareció hace poco en Perú en un libro que se llama Gente un poco dañada. Estos libros tienen mis eh, relatos. Y el relato, les voy a leer ahora, Un mundo de cosas violentas y rígidos encuentros entre maniquíes y seres vivientes. Es un relato sobre una sociedad post-apocalíptica en la cual hay maniquíes y seres vivientes, y en la cual tenemos un personaje que se llama Él, que es un personaje que es heterogéneo, o sea, es mitad humano y mitad ser viviente, y este personaje, Él, conoce a un personaje que es ella, que es una mujer que es humana, y ella lo está llevando a él hacia una isla, van en un barco, ¿no? Y así es como sucede esta. Hablan sobre la noche de las vitrinas, sobre aquella generación de maniquíes que se liberó de los humanos. Ella le cuenta que simplemente despertaron, comenzaron a moverse y quebraron las vitrinas. Eran como recién nacidos, cuerpos aturdidos desparramados en las calles. Algunos aprendieron a caminar. Al principio no se sabía qué hacer con tantos maniquíes. Muchos terminaron como vagabundos, prostitutos. Varios comenzaron grupos antisistemas. Y los humanos, le dice ella, fuimos bien estúpidos, los humanos. No los ayudamos. No hicimos nada. Ella lo mira. Él controla el motor del barco. Ella sigue hablando. Eventualmente algunos maniquíes se exigieron derechos. Querían ser considerados iguales. Al principio hubo cierta armonía entre humanos y maniquíes. Estos últimos seguían siendo minoría, sin embargo una minoría que tomó el poder gracias a su eficiencia, gracias a su resolución, gracias a que no caían en vicios ni eran propensos a boicotearse a sí mismos, como los humanos, dice ella. El resto él lo ha escuchado. Algunos maniquíes se insertaron en la sociedad, consiguieron trabajos como taxistas, doctores, profesores, científicos o ministros. Las primeras décadas fueron de conocimiento mutuo y armonía, pero vino el calentamiento del planeta. Los humanos se deshicieron en contradicciones, no consiguieron dar con soluciones concretas, se pelearon entre ellos, y solo cuando los maniquíes alcanzaron la mayoría en los parlamentos y gobiernos, el planeta regresó a un estado anterior, orgánico y autosustentable. Pausa. Que para eso murió mucha gente, le dice ella, casi un tercio de la población. ¿El terremoto? Le pregunta él. Ella mueve la cabeza. No, eso no fue un terremoto. Había que maximizar los pocos recursos naturales. A propósito. Igual, le dice ella con el hurón durmiendo sobre sus brazos. Igual ustedes salvaron la tierra. ¿Ustedes? Pregunta él. Sí, ustedes, responde ella. Ustedes maniquíes. Bueno, dice él, yo soy. Ella se adelanta. Lo sé, eres mixto, heterogéneo, mezcla. Pero ya te lo dije, eres más maniquí que humano. Él se siente mal al escuchar esto. No sabe por qué. Es como si ella
lo atacara. Muy bien. Sí. No te preocupes. Seguimos el programa y ahora la profesora López, ¿verdad?, va a leernos ahora el texto en tagalo. Ya hemos visto en español, inglés, pues tagalo. Sí, el de este autor. So, el texto que voy a leer, the text that I'm going to read, is also from the same story. Es del mismo cuento, pero otro fragmento. Okay. For your information, para vuestra información, para sa kaalaman ng lahat, ang pamagat ay isang mundo ng mga marahas na bagay at mga mahihigpit na pakikipagtagpo sa pagitan ng mga mangkin at mga nabubuhay na nilalang. That's right. Naglalakad siya sa labas ng paliparan. Ilang bloke ang layo. Dala-dala ang mga tao ang kanilang mga bagahe sa cart. Ngunit siya, tulad ng nakagawian araw-araw, dala lamang sa kanyang balikat ang isang itim na backpack na pang-eskwela. Nakaramdam siya ng lamig sa kanyang mga kamay at paa. Ngayong taon, maantala ang pagsibol at iyon ang narinig niya sa balita ng umaga. At binalita rin nasa susunod na linggo, magkakaroon ng isang polar front, malamig at tuyong hangin. Sa pagkakataon iyon, naniniwala siya, hindi niya maiiwasan na maalaala ang kanyang mga unang taglamig. Nag-isa siya sa maliit. Nag-isa siya sa malaking apartment sa lungsod. Walang heater. At gabi-gabi, bago matulog, magbibihis siya at pagkatapos, kung mararamdaman niya ng labis ang kanyang pagiging tao, magsusuot siya ng parka, tsaleko, at makakapal na medyas. Parating na ang bus transfer sa kalsada. Ito ay isang itim na sasakyan na may mga larawan ng mga puting eroplano at mga makakapal na ulap sa gilid. Nagsenya siya gamit ang kanyang kamay. Puminto ang bus, bumukas ang pinto, umakyat siya. Ang driver ay isang matabang lalaki, mukhang pagod na pagod at tahimik. Bayad po, sabi niya. At inabot ang 3,000 piso sa driver. Tinanggap niya ang sukli, ang tiket, at nagpasalamat. Umupo siya. Sa mga upuan sa likuran, mayroong 2 stewardess at isang flight attendant na nag-check ng kanilang telepono. Siya naman ay nag-iisa, walang katabi sa kanan o sa kaliwa. Ang dalawang stewardess at ang flight attendant ay tila mga estatwa. Ang kanilang mga daliri lamang ang gumagalaw at iniilawan ng screen ng kanilang mga telepono ang kanilang mga mukha. Umalis na ang bus. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a Venezuela y con nosotros está don Richard Espinosa, que ya estuvo, ya les honró el día del libro, además con su familia. Espero que lo pasaran bien y que les perdonarán sus hijos el que les dejé aquí con tanto calor. Espero que disfrutaran. Pues muy bien, si tanto de Panamá como de Chile los representantes en este proyecto son muy jóvenes
escritores. En el caso de Venezuela es un escritor consagrado, un nombre ya de primera fila como José Balzo, que también ha tenido la gentileza, a pesar de que estaba indispuesto, tuvo que suspender una conferencia en España, pero a pesar de eso pues nos ha grabado el vídeo. Señor Espinosa, cuando usted quiera. Gracias. Como decían, sí, pasamos de una perspectiva a otra, de autores jóvenes a autores a este autor que nació en 1939, al final del principio de la Segunda Guerra Mundial. José Balza nació en Delta Macuro. Delta Macuro es la parte más oriental de Venezuela, muy retrasada en ese momento económicamente, y de alguna manera le dio ese perfil al autor. Tiene 84 años José Balza. En Delta Macuro, como lo acabo de decir, muy poco desarrollado. Se sorprende él porque la única manera de atravesar esa parte de Venezuela era a través de los ríos, a través de lanchas que llaman curiaras en Venezuela. Se sorprende de la llegada de la electricidad en Venezuela, en esa región del cine, que se convierte en su pasión, y comienza a escribir. Va a la Universidad Central de Venezuela, Caracas, se convierte en profesor, tiene estudios de psicología, y esos estudios de psicología con la vocación de estudiar y de enseñar le da esa claridad y esa perspectiva a sus cuentos, a los ensayos y a las novelas que tiene. La más famosa de él es Percusión, escrita en 1984, que es una introspección. Se trata de una persona que regresa a su pueblo después de décadas y comienza su metamorfosis para rejuvenecer de mente y de alma, como lo presentó la autora española. No se sabía si era realidad o era ficción lo que sentía. Esa es la principal característica de los cuentos de José Balza. Crítico en su narrativa, tuvo durante su enseñanza en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, él enseñó y dio énfasis a la lengua del pueblo donde estamos hablando, del este de Venezuela, de la tribu Guarao. Enseñó en la universidad y como resultado, como fruto de esa enseñanza, hizo que Venezuela, aparte del español, tiene las lenguas indígenas como lenguas oficiales del país. En su crítica literaria ha tratado de redescubrir o de descubrir a autores jóvenes, autores poco conocidos en Venezuela, y del mismo modo a tratar de hacer crítica literaria a autores importantes en Venezuela como Rómulo Gallego, Arturo Uslar Pietri. Y en el año 91 fue declarado, obtuvo el Premio Nacional de Literatura, la mención narrativa. Lo dejamos entonces con José Balza. Hago llegar a ustedes un saludo desde Caracas, Venezuela, pero con el poder de la imaginación y de las palabras, puedo decirles también
que estoy en algún lugar de Filipinas o de Manila, porque desde muy joven leí relatos de aventuras en los mares de allí, de aquí, y porque hace muchas décadas que conozco la novela de José Rizal, Noli Me Tangere. Por si eso fuera poco, el idioma español de Cervantes siempre puede llevarnos a todos los idiomas del mundo, como al inglés, al tagalo, al filipino. Cervantes creó una forma humana donde todos cabemos, no solo la forma verbal del Quijote, Sancho y Dulcinea, sino especialmente la de Cide Hamete Benengeli, que sirve para traducir una vida en todas las vidas o a todas las vidas. A través de Benengeli es que estoy saludándolos, hablándoles en este momento. Ahora voy a leerles un fragmento de mi ejercicio narrativo o relato, La sombra de oro. De pronto algo lo distrajo del sueño, un seco movimiento del aire, un roce entre las hojas del caimito. Cambió de posición y despertó realmente. Afuera, la silueta del nido estaba vacía. Palpitante, saltó descalzo en el silencio de la casa. No quería alarmar. Se acercó al alero. Nada. Avanzó hacia el árbol y cada hoja lo engañaba con forma de pájaro. No había luna, pero una arena blanca hacía todo visible. ¿Serían las 12? ¿Aún dormía? No. La humedad de la hierba, unas ramitas hirientes, sacudían su piel. Comenzó a trepar el árbol y no pudo. Aguzó los ojos. No, nada había en lo alto ni sobre otros árboles. El viento, el silencio, herían. Quiso pedir ayuda, pero así como había hecho invisible su felicidad, así también se condujo con la pérdida. El pájaro había huido en medio de la gloria. Al hablar de Venezuela y agradecer al agregado cultural de la Embajada, Richard Espinosa, su presentación, quiero también mencionar un poco al padre de esta idea del Festival Benengeli, que es un compañero venezolano, Juan Carlos Méndez Guedes, que lleva ya muchos años en España, compañero del Instituto Cervantes, es quien lleva la sección de literatura y pensamiento. Y bueno, también a José Fons, dirán, ¿dónde está José? Que ha estado persiguiendo a los traductores, y a Andrea, ¿dónde está el libro? ¿Cuándo está el libro? ¿Llegamos a tiempo? José, bueno, está en España, es un poco Capitán Araña, nos meten estos fregados y luego pues él no está. Pero bueno, está pendiente de todo lo que está ocurriendo estos días en Manila. Bien, al llegado a este punto vamos ya entrando en la fase final y ahora quiero dar la palabra a Xiomara Pérez, ha sido embajadora de Panamá en distintos países. Tiene un conocimiento profundo del sudeste asiático, donde ha pasado algunos años de su vida. Esto no siempre es así. Hay muchos embajadores que descubren esta parte fantástica del mundo como primer destino, pero la embajadora Xiomara ya tiene un conocimiento profundo de la zona que va a completar. Lleva poco tiempo con nosotros, pero ya conoce perfectamente Manila, los rincones y la cultura de este país, que yo creo que la ha hechizado también con esa particularidad. Estamos en sudeste asiático, pero somos muy, muy latinos. Xiomara nos presentará también el vídeo de Carlos Wintermelo, otro autor joven, también con mucha fuerza y con un futuro prometedor. Xiomara, cuando quiera. Buenas tardes a todos. Hago constar que yo no pensaba hablar, pero viéndolo visto
Primero que nada quisiera agradecer al Instituto Cervantes, a la editorial, al embajador de Chile, a nuestros colegas de Venezuela y México y a todos los aquí presentes por de alguna manera apoyar esta iniciativa que me parece muy importante. Tendríamos que tener esto absolutamente lleno, lo vamos a conseguir en algún momento, porque siento que es importante que en Filipinas no se dejen volar esas raíces culturales que a través de la lengua española nos hace que nos hermanemos todos, ¿verdad? Y no solamente España con Filipinas, sino Filipinas con todos los países de habla hispana, y en este caso pues es en Panamá. Entonces muchísimas gracias por estar aquí y me ofrezco como colaboradora honoraria, al igual que Mauricio y el resto, el embajador, que ya veo que están metido en el tema de la literatura también y de la cultura, que es importantísimo, ¿no? Porque esta nos hermana a todos. Sobre el tema de Carlos Winter, quiero confesarles que yo era poco conocedora cuando el señor Javier me dijo que habían traducido a un panameño. Pues, como estoy recién llegada aquí, la verdad es que estaba un poco perdida de lo que estaban haciendo, de este programa específicamente. Y me puse a leer, a buscar, ¿no? Mr. Google lo sabe todo, y entonces me estuvo proporcionando allí un montón de ideas y de historias, de críticas que se le han hecho, y bueno, al final terminé, por no hacerlo largo con ustedes, algo que él mismo escribió y que me gustaría leérselos, porque dice: Carlos Oriel Winter Melo, escritor panameño, nací en 1971 en la ciudad de Panamá, de padre agrónomo y de madre arquitecta. Mis abuelos paternos vinieron de Jamaica en el momento de la construcción del Canal de Panamá, mientras que mis abuelos maternos eran de origen criollo. Carlos Winter, con quien tuve la oportunidad de conversar hace unos días, me comentó que, bueno, estaba muy contento de haber sido elegido para traducirse uno de sus obras, y me comentó que, bueno, un poquito su currículum, ¿no? Se formó en Guadalajara, en México, ha sido escogido en varios países como uno de los autores más prolijos de jóvenes de América, y fue nombrado en la lista de Bogotá 39 uno de los escritores prometedores de América Latina. Entonces, me hubiera encantado en algún momento, y yo creo que esto lo vamos a tener que seguir haciendo, don Javier, hacer tertulias y que podamos traer cuentos cortos sobre autores de nuestros países, incluidos los filipinos, que podamos traducir nosotros después también un poco al español, para que podamos hacer un intercambio, ¿no?, de ideas. Mi chico panameño, Carlos Winter Melo, también fue elegido en el 2021 como dentro de la revista Latino Book Review, dentro de los 6 escritores panameños contemporáneos que hay que leer. Y en el mismo año, Fernando Iwasaki, en la hora del Festival Benengeli del 2021, dijo que, bueno, que es una ventana para los escritores de habla hispana, dijo que había que leer, que habían autores que no se podían dejar de leer, y nuestro escritor panameño es uno de ellos. En adición, ha ganado varios certámenes literarios dentro y fuera de Panamá, imparte cursos en la universidad y forma parte de la Junta Directiva del Foro Internacional de Autores, organización que defiende a los derechos de creadores de obras escritas y cuenta con 700,000 miembros en el mundo, y gestiona también la Sociedad de Editores y Autores de Panamá. En la obra de Carlos que van a escuchar, a mí me llama mucho la atención porque él es, yo le llamo, ya le empecé a titular el escritor de realismo mágico panameño, porque realmente la forma de interpretar su realidad a través de las letras es una cosa maravillosa.
Hay un par de notas sobre él que le voy a pasar después al señor director del Instituto Cervantes, porque sería lindísimo que pudieran leer 2 o 3 cuentos cortos que por ahí se los dejo leer en español. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Oriel Winter Melo y soy narrador de historias. Nací y radico en un país al que siempre se le define de manera parcial, incompleta. Se habla de nuestro canal, de Rubén Blades, que es nuestro representante más importante en la música. Mi nombre es Carlos de algún Oriel escándalo Winter Melo y soy internacional narrador de en el que historias. hemos Nací sido parte. y radico Pero en no un es tan país fácil al que ver a siempre mi se le país de define de cuerpo manera parcial, Por eso escribo, incompleta. para detener Se su habla verdad en de el nuestro aire canal, y aprenderla, de aunque Rubén sea Blades, que solo por es un momento. nuestro representante más Tal importante vez en sea la mejor música, dejar o de que yo algún presente escándalo una historia internacional que en el trata que hemos sobre el sido color parte. de la piel. Pero no es tan Pero fácil antes ver quiero agradecer a al mi país de Instituto cuerpo Cervantes entero. de Manila Por eso escribo, y a las demás para detener instituciones su y verdad personas en el aire involucradas y aprenderla, en la aunque sea edición, solo por traducción un y momento. publicación de 2 de mis Tal vez sea historias, mejor junto con otras dejar que lo presente interesantísimas una historias historia de que otros trata escritores sobre el de habla color hispana. de la piel. Ahora Pero voy a antes, pasar a leerles quiero agradecer al La Instituto piel Cervantes de Kim Manila Show. y a las demás instituciones y personas La involucradas piel de Kim en Show. la edición, traducción y publicación El de 2 correo de mis historias, electrónico junto con otras kjohnson@hotmail.com interesantísimas historias al de otros correo escritores electrónico de habla hispana. argeliab-2009 Ahora voy a pasar a leerles La @gmail.com. piel de Kim Querida Show. Argelia, Juan Carlos Guevara, compañero de La cátedra y piel de amigo, Kim Show. me acercó una carta de mediados de De los 70. El correo electrónico Adivina de quién, de Orar Jiménez, kjohnson@hotmail.com tu persona al preferida. correo Se la dirige electrónico una mujer llamada Maridu Bellé, argeliab- que desde ahora te lo digo, no te va a resultar agradable. Querida La Argelia, carta de Orar Juan me llega Carlos en este Guevara, momento de compañero duda que de cátedra y atravesamos. amigo, ¿No me te acercó parece una carta de providencial, mediados de los revelador? 70s. Claro que Adivina aún de estos quién, comentarios de míos Orar no te dicen Jiménez, nada, tu pero persona espera y preferida. verás. Se la Una dirige una señora mujer carta llamada Maridu Bellé, engrandece la que figura desde histórica ahora de te lo Orar, digo, no deja te va a títere con resultar cabeza. agradable. Después de haber La emigrado carta de de Orar Estados me Unidos llega de en los este momento 70 de duda que a Burdeos, atravesamos. Francia, ¿No te Jiménez parece no podía responder de providencial, otra manera. revelador? Claro Por que aún estos supuesto, comentarios además míos de al no hombre te dicen comprometido, nada, verás pero al espera y artista verás. y al seductor, Es una sin duda, señora carta. pero sobre todo Engrandece la verás figura un niño que histórica de Orar. reflexiona, No piensa deja y se títere con pregunta, cabeza. como estirando Después el de haber cuello para ver a emigrado sus del padres Estados a los Unidos de ojos, los por qué 70s somos a como Burdeos, somos. Francia, Jiménez no Me podía he dado a la responder de otra tarea, manera. por ti, solo por ti, Por de copiar supuesto, lo que dice. además de al hombre Disfruta. comprometido, Si te verás conozco al bien, artista no vas y a al soltar la seductor, carta sin duda, hasta que la pero termines. sobre todo verás un Aquí niño viene que la carta. reflexiona, piensa y Burdeos, se pregunta, 7 de marzo como de estirando el cuello para ver a 1975. sus padres a Mari los querida, ojos, veo ¿por que qué nuestra somos convivencia como somos? te dio la seguridad para hablarme Me he de dado a ti la libremente. tarea por ti, Me has solo contado por de ti, tus amigas y copiar de lo lo que que dice. piensas de la clienta Disfruta. a la que Si te frecuentemente conozco bien, debes atender. no vas a soltar También la has carta opinado hasta por que la fin termines. sobre el plato que solía estar Aquí viene siempre la en carta. mi comedor. Tu Burdeos, sinceridad 7 me de marzo de apabulla y creo que habría sido 1975. conveniente menos. Mari querida, Tu carta veo me que ha nuestra dejado convivencia boquiabierto y de te dio la inmediato seguridad ha para logrado que hablarme se de me ti escape una libremente. carcajada. Me has contado No de tus interpretes esto a amigas, la de lo que ligera. piensas de la Dame más clienta tiempo para a la que explicar. Por frecuentemente debes supuesto, atender. agradezco que me hayas También has permitido opinado, contemplar por fin, el lunar de sobre el plato estrella que que solía tienes estar en tu siempre cuello, en mi tú comedor. inmóvil y Tu desnuda. sinceridad me ¿Por cuánto? apabulla y creo que 10 habría sido minutos. conveniente Eso ha menos. sido una Tu candidez, carta una me ha dejado generosidad boquiabierto por la y que de te inmediato tendré ha agradecimiento logrado que se eterno. me escape una Expliqué carcajada. lo que significaban No para mí los interpretes esto lunares, a la ligera. todos los Dame más lunares, tiempo para y sin explicar. más, Por me diste esa supuesto, dádiva. agradezco que Qué me hayas linda. permitido contemplar También el lunar de agradezco estrella ahora que al tienes en destino tu cuello, que hayamos tú compartido inmóvil y más que una desnuda, charla, por más que un cuanto café, 10 minutos, más que esos 10 eso ha sido minutos una de candidez sosegada y una contemplación generosidad que por la hayas que te accedido a tendré darme lo mejor que agradecimiento un cuerpo eterno. puede dar a Te otro. expliqué lo que Y es por significaban para esto, mí los por lo lunares, mucho que me has todos regalado, los lunares, que quiero y ser sin más transparente me sobre diste quién esa soy dádiva. yo. Qué linda. Orar Jiménez.
También agradezco ahora Bueno, al este es el destino fragmento. que hayamos compartido más que una Gracias charla, y espero más que un que nos café, encontremos más que pronto. esos 10 Hasta minutos de luego. sosegada contemplación que hayas En la colección que tenemos hay dos cuentos de Carlos Winter Melo. Uno es La piel de Kim Jo, Ang balat ni Kim Jo. El otro cuento se titula El boceador, bocingero. Walang nakakaalam kung si Martinez ay isang masamang tao. Wala ring makapagsasabi kung siya ay budhi ng Diyos. Absent siya. Kung may salitang tumutukoy sa kanya, ito ay ang absent, liban. At walang nakakaalam ng kanyang emosyon o nakakaintindi kung bakit siya masaya sa isang simpleng buhay na nakapaligid sa shadow play at boxing. Hindi kilala ni Martinez si Orlando, ang Nika Mojica. Hindi po. Marahil, nagpapalitan sila ng mga pagbati minsan, pero wala na maliban doon. Walang dahilan para kainisan nila ang isa't isa, tulad ng ipinahiwatig ng ilang pahayagan. Si Shadow Martinez, sinabi ko sa mga reporter, ay walang kakayahang magtanim ng galit sa isang tao. May ilan na maaaring mag-isip, batay sa itsurang sabog ni Martinez, na mahina ang ulo niya. Pero hindi rin ito totoo. Hindi maaaring tawaging mangmang ang isang tao na napakahusay magpalabas ng laro ng anino sa dingding. Kung ano ang tatanungin, kung ako ang tatanungin, ang masasabi ko lang ay ganito. Si Martinez ay tila isang blankong libro lamang, walang labis, walang kulang. At tiyak, wala ring nakakaalam kung ano ang lilitaw sa kanyang mga susunod na pahina. Namalagi siya sa likod ng kulaba ng kanyang mga mata at sa tamang panahon, tiyaran, bigla siyang susulpot. Kaya para sa akin, henyo siya, kagaya ng pinagmalas niya galing sa math boxing. Kahit hanggang ngayon, sa paglipas ng mga taon, ang kanyang paraan ng pagpaplano at pagpapaunlad ng isang labanan ay bantog. Bisperas ng away nila ni Nika, ikinwento sa akin ni Shadow ang tungkol sa kanyang panaginip. Higit pa sa isang panaginip, ito ay isang bangungot. At sapat lang natandaan ang pamumuhay ni Martinez bago siya naging kampyon. Mahirap siya, halos patay gutom, katapat ang bawat kahulugan ng salitang ito. Noong siya ay halos 6 na taong gulang at iyon ang isang bagay na hindi niya malilimutan, may isang lalaking nagnakaw ng mga chiclet na binibenta niya. Sinabi ng lalaki sa kanya, "Oy, panot, bibilhin ko lahat ng benta mong chewing gum, lahat sila. Pero, kailangan mong ibigay muna sa akin ang mga ito at maghintay ka dito ng kaunting sandali. Babalik ako, dala ang pera mo." At syempre, hindi na bumalik ang lalaki. Noong araw na yon ay sumumpa si Martinez sa lahat ng mga santo na hindi na siya maaaring pagsamantalahan. Minsan sinabi niya sa akin, "Nung bata ako, napakatanga ko, pero nagbago na ako at isa na akong ganap na lalaki." Bueno, ya llegamos al último vídeo de la sesión a cargo de una autora puertorriqueña, Ana Lidia Vega. Como pueden imaginar, no tenemos embajada de Puerto Rico en Manila, pero sí tenemos a Marlon Sales, que es el autor que ha traducido este relato de Ana Lidia Vega. Marlon Sales, gracias, embajador, por hacer mención a las becas. Realmente las becas han sido muy importantes para la difusión del español aquí.
tanto Daisy López como Marlon Sales son buen ejemplo de ello. Marlon Sales en Salamanca, ¿verdad? Valladolid, perdón. Excuse me, perdón, no de Valladolid. Valladolid y Daisy en Madrid, ¿no? Con Complutense. Y la verdad es que tengo que repetir una vez más lo que le digo mucho a mi embajador, directores generales. A estos días en Bangkok había un director general del ministerio y le reclamaba, por favor, volvamos a tener esos programas de becas MAEC, que nos han traído gente tan extraordinaria. Bueno, han hecho que esta gente tan extraordinaria como Daisy, como Marlon, como Salvador Mali, como Winston de la Peña, como tantos otros profesores que han nutrido esas secciones de español, de UP, de Ateneo, principalmente, y que han enseñado a tantos y tantos filipinos. No podemos dejar perder ese caudal. Y desde aquí yo creo que a lo mejor tenemos que pensar entre todos los países de la familia que estamos aquí, a ver si podemos coordinar un programa de becas. Yo que sé, cada país una beca un año, algo así, no sé, algo que... también en México tenemos otro, no es en el campo del español, pero en el campo de la arquitectura, Michael Manalo en México, es un referente del patrimonio arquitectónico ahora a nivel filipino. Todo esto para decir que Marlon, que es otro autor filipino que escribe en español, y con él y con María Luisa Yang se nos está acabando esa llama. Vamos a hacer que los jóvenes sigan escribiendo en español. Marlon además tiene un currículum muy internacional, ha sido profesor invitado en universidades de Estados Unidos y iba a decir gracias a Dios, no sé, pero yo pensaba que te ibas a quedar en los Estados Unidos, pero estás de nuevo con nosotros. Bueno, ahora el vídeo y después ya con Marlon, la traducción al tagalo, cerraremos la sesión y pasaremos a dar estas copias, ¿cómo es? Complimentary copies, no sé cómo lo diríamos en español, estas copias de cortesía o no sé, a nuestros amigos representantes de las embajadas de países hispanohablantes. Saludos, público presencial y virtual, antólogo, traductores, colegas escritores y equipo del Instituto Cervantes de Manila. Muy emocionada de estar con ustedes, aunque sea a distancia. Un fuerte abrazo simbólico para todos los habitantes del inmenso archipiélago de las Filipinas. Les hablo desde otro archipiélago, de modestas dimensiones, pero de sabrosa proyección, a flote sobre el mar Caribe entre dos continentes, el de las Antillas. Y más exactamente desde Puerto Rico, país hermanado a Filipinas por dos largos trechos de historia compartida bajo los sucesivos dominios imperiales de España y de Estados Unidos. Hermanados también quedamos filipinos y puertorriqueños por obra y gracia de la lengua española. Decía el gran poeta chileno Pablo Neruda con respecto al espinoso tema de la experiencia colonial: salimos perdiendo, salimos ganando, se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Aquí termina Neruda y digo yo, sí, don Pablo, las palabras que hicimos nuestras a fuerza de mestizarlas con las voces, los sonidos, los ritmos y los acentos de todos nuestros pueblos. Y ahora, para celebrar las palabras que nos convocan, voy a leerles uno de los cuentos que he tenido el honor de ver incluidos en la histórica antología que hoy se bautiza. Se titula Expulsados y pone en escena la primera bronca conyugal entre dos megaestrellas bíblicas, Adán y Eva.
Así se enfrenta la pareja del pecado original tras su destierro del jardín de Edén por delito de alta pasión. Expulsados, proclama de Adán. ¿Sabías, Eva, que el paraíso solo existe en las tarjetas postales? Por eso el mar y el cielo son un mismo embuste azul, y las moñas despeinadas de los palos lucen tan imposiblemente verdes bajo la resolana. Y el atardecer, esa hemorragia ardiente que fascina a los tránsfugas del frío, exhibe su ojo venoso entre las pencas de las palmas. En realidad, el mar es turbio como yo, impredecible como los remolinos de tu antojo. El cielo a veces tiene el brillo opaco de la bruma o la cortina gris que ahoga las ciudades. Y lo único rojo en mi paisaje es ese tinte huraño que allana tus mejillas cuando suelto las ganas por tu playa. Mira a tu alrededor, el salitre nieva las pestañas, la arena entrega a la marea su alfombra de jeringuillas desechadas. El mar escupe botellas sin mensajes y guirnaldas de chatarra. Los cangrejos borrachos de petróleo garabatean al revés tu inicial y la mía sobre la costa amortajada. Eso es belleza, Eva. El paraíso no es más que un sueño de dioses derrocados. Pero, como se imaginarán, Eva no se quedó callada. Memorándum de Eva. Rodar desnuda por la arena asquerosa, deslizar mis carnes entre la basura, beber las aguas estancadas de las gomas, degustar el vómito de larvas y renacuajos, masticar como tortuga confundida las barrigas hinchadas del plástico, lamer los restos rancios de las cajas, chupar los cuellos rotos de los frascos, disputarles a los perros las vísceras de un ave, inmiscuir la lengua por las rendijas apestosas de las latas, hundir las piernas y los muslos en las babas verdes de un caño, pintarme de mercurio, perfumarme de azufre, embarrarme la cara con moho y grasa, y cuando den las 12 del deseo, arrastrar este bulto hasta el mar y navegar sin brújula ni vela sobre tu lomo tieso y frío, Adán. Salamat po. Muchas gracias. Mga pinalayas ni Ana Lydia Vega. Pahayag ni Adan. Alam mo ba, Eva, na sa mga postcards lang may paraiso, kaya't ang dagat at ang langit ay kapwa kasinungalingang kulay asul at walang kasing luntian ang gulo-gulong pusod ng kakahuyan sa ilalim ng sikat ng araw. At sa pagitan ng mga tadyang ng palmera ay naglalagos ang maugat na mata ng dapit hapon. Ang nagliliyab na pagdurugong iya'y bumibighani sa mga tumatakas buhat sa lamig. Sa totoo, malabo ako tulad ng dagat. Hindi ako mahuhulaan tulad ng mga ipo-ipo ng iyong kapritsyo. Minsan, ang langit ay may matingkad na kalabuan ng kulap o may abuhing kurtina na lumulunod sa mga lungsod. At ang tanging kulay pula sa aking kapaligiran ay ang mahiyaing kulay na pumapatag sa iyong mga pisngi tuwing humuhulagpos ang pagnanasa ko sa iyong dalampasigan. Tumingin ka sa paligid, pinagnyenyebe ng salitre ang mga pilikmata. Inihahabili ng buhangin sa alon ng kanyang tapeteng gawa sa mga hiringgilyang gamit na. Idinudura ng dagat ang mga botelyang walang mensahe at mga ikiniwintas sa basura. Isinusulat pabalik ng mga alimasag na lango sa gasolina ang mga daglat mo at daglat ko
sa nalalambungang dalampasigan. Ganyan ang kagandahan, Eva. Ang paraiso ay walang iba kundi ang panaginip ng mga Diyos na talunan. Paalala ni Eva. Magpagulong-gulong na nakahubad sa nakadidiring buhanginan, pagapangin ang mga laman sa basurahan, uminom ng tubig na naipon sa mga goma, lasapin ang mga isinuka ng higad at butete, nguyain tulad ng litong pagong ang mga sikmurang bundat sa plastik, dilaan ang mga maantang labi ng mga kahon, supsupin ang mga basag na leeg ng mga bote, makipag-away sa mga aso para sa mga lamang loob ng ibon, paraanin ng dila sa mga mababahong siwang ng mga lata, palusungin ang mga binti at hita sa mga berdeng laway ng mga tubo, mag-make-up ng asoge, magpabango ng asupre, kulapulan ang mukha ng amag at grasa, at kapag pumatak na ang 12:00 ng pagnanasa, hilahin ang bultong ito hanggang sa dagat at pumalaot na walang aguhon ni layag sa ibabaw ng iyong nakatirik at nanlalamig na kalamnan, Adan. Hola, soy Carla Suárez, escritora cubana. Quería agradecer al Instituto Cervantes por haberme invitado a participar en esta antología y también por la posibilidad de estar hoy aquí en la presentación del libro. Les mando un saludo a todo el público y voy a leer la primera página, un fragmentico de uno de mis cuentos que se llama El enemigo. Nadie preguntó nunca por qué no lloré cuando mi hermano amaneció colgado en el cuarto. Creo que no tuvieron tiempo. Mi padre estuvo encerrado sin querer hablar durante varios días. Mi madre me rodeaba por la casa lloriqueando, mi hijo, totalmente descompuesta y sin mirarme. Para mí, en realidad, nunca hubo mucho tiempo. Una semana después de aquello, mamá salió de casa sin maquillaje y con las ropas sucias. La sorprendieron cuando intentaba subirse a la baranda de un puente. Un tipo que pasaba consiguió agarrarla y evitó de ese modo una nueva tragedia. A mamá la ingresaron temporalmente en el psiquiátrico. A papá, el semblante se le volvió sombrío, de un gris parecido al que tienen las ratas que frecuentan los basureros. Es mi culpa, dijo una noche mientras estábamos sentados a la mesa. Primero él, ahora ella. Y sin dirigirme la palabra repitió, todo es culpa mía. Los días que mi madre permaneció en el hospital los conté haciendo rayaduras en una de las tablas de debajo de mi cama con el cuchillo que mi hermano me había regalado. Cada 4 rayaduras marcaba una diagonal que cerraba los 5 días. Fue también mi hermano quien me enseñó ese modo de contar el tiempo. Él había tenido que usarlo y decía que no fallaba, porque cada rayadura era como una cicatriz en la madera, y las cicatrices son difíciles de borrar, casi imposible. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues antes de pasar a la merienda, vamos a hacer entrega, como hemos dicho, de estos primeros ejemplares de los papeles de Mena Angeli. Entonces, por favor, Andrea Pasión Flores va a hacer entrega y yo les voy a ir llamando. Andrea les va a hacer entrega del libro y por favor quédense aquí para la foto de familia. Y por favor, a ver si encendemos las luces de escenario para que salgan bien las fotos, que nos ha debido costar un quilombo estos focos y no los encendemos nunca. Claro, los focos de escenario. Bueno, en primer lugar, embajador de Chile, por favor. Este es un incunable, ¿no? Sí. Bueno, un aplauso y gracias por la distopía, por el lenguaje. Bueno, luego si no subimos, luego para la foto de familia. Sí, ¿no? ¿No te importa quedarte ahí? A continuación, bueno, hacemos por orden de intervención. Embajada de Venezuela. Muchas gracias. Embajada de Panamá.
por favor, nuestro presidente, don Guillermo Gómez Rivera, queremos hacerle entrega, ¿podemos ayudarle a que llegue al escenario o le llevamos el libro? Pero, se lo llevamos. Andrea, ¿no te importa? La presencia de las agencias del gobierno filipino implicadas en la difusión de la lectura. Por favor, Mr. Anthony. Tenemos también una representante de la Biblioteca Nacional, National Library. Muy bien, necesito al menos 2 libros más. Los traductores, les daremos un libro a los traductores, ¿no? Pero antes, Embajada de México, muchas gracias, querido Octavio Vara, por representar a tu embajada. Querida Daisy López. Y querido Marlon. Bueno, vamos a tener que hacer 2 filas, quizá. Muy bien, ahora vamos a ver foto de familia, quizá o a lo mejor en 2 filas.